es Hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Bolivia ya está viviendo definitivamente tiempos electorales y Esta Casa No es Hotel no quiere estar al margen, por supuesto, de este proceso. Dentro de poco van a ser las primarias, unas elecciones inéditas en Bolivia. Y es por eso que queremos en este espacio empezar a hacer una serie de entrevistas a todos aquellos que se presentan ya como candidatos dentro de sus partidos políticos. Esta noche tenemos con nosotros a Samuel Doria Medina. Samuel, qué gusto volverte a tener en Esta Casa No es Hotel después de mucho tiempo. Justo antes de empezar el programa hablábamos que tú hace 6 años has estado con nosotros. Este es el mes aniversario de Esta Casa No es Hotel. En nuestro segundo programa, nunca me voy a olvidar que sin conocer absolutamente nada de nuestro programa y todo, aceptaste muy amablemente a esa invitación. Bienvenido otra vez. Buenas noches, Susana. Buenas noches a todos los televidentes. Efectivamente, hace 6 años estuve en tu programa, pero ahora estoy viniendo como de 2 años. Tal vez después de 2, es verdad. Sí. Sí. Bienvenido, pero siempre estás bienvenido a Esta Casa No es Hotel. Gracias. Vamos a empezar la entrevista con don Samuel Doria Medina para conocer, a ver, qué es lo que opina de la coyuntura política. Vamos a avanzar un poco a la coyuntura política, adelantarnos un poco. ¿Cómo se imagina Samuel una Bolivia en caso de que él la gobierne, la lidere? Quédese con nosotros en Esta Casa No es Hotel porque volvemos a una entrevista a Samuel Doria Medina. Volvemos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche estamos haciendo una entrevista a Samuel Doria Medina, presidente de Unidad Nacional. Samuel, el refrán dice, a quien madruga Dios le ayuda. Y usted es el único candidato de primarias que ya tiene spots, que tiene publicidad, que ya está al aire. Susana, está claro de que para nosotros el tema fundamental es el respeto al voto del 21 de febrero. Sin embargo, los que militamos en un partido y además los que dirigimos un partido, tenemos la obligación de cumplir las reglas que se han puesto. Con esta ley de elecciones primarias hay plazos muy concretos. Estamos muy cerca de que se cierre el plazo de inscripción de militantes, después viene el plazo de inscripción de alianzas y finalmente a fines de noviembre la inscripción de candidatos. Entonces, estamos en este momento en la etapa final de la inscripción de militantes en todo el país. Terminaremos en la próxima semana y después viene el tema de las alianzas. Eso desde el punto de vista formal. Ahora, desde el punto de vista de lo que se tiene que hacer, porque los que no somos parte de este gobierno consideramos que es fundamental la unidad. ¿Por qué? Porque el 21 de febrero tuvimos un triunfo muy claro entre todos, con unidad. Entonces sabemos que el camino para derrotar a Evo Morales y a su partido es la unidad. Entonces, particularmente, si bien tenemos algún spot que habla del tema del 21 de febrero y que no tenemos que dividirnos, con mucho énfasis lo decimos, es porque nosotros vemos que es fundamental primero conformar esa unidad y después vendrán los candidatos. Samuel, usted ya es candidato para las elecciones primarias. ¿Lo ha anunciado, no lo ha anunciado? Es candidato para dentro de su partido. ¿Piensa presentarse a las primarias dentro de su partido? Susana, lo fundamental, te reitero, es la unidad. Yo no creo que el camino sea lanzar candidatos y después buscar unidad, sino primero la unidad y después los candidatos. Tengo una curiosidad, esto, a ver, se sale un poco, pero me llama la atención. Usted en 2014 empieza su campaña con un spot biográfico donde hay una frase muy famosa, que se hace muy famosa de usted, que es el "carajo no me puedo morir".
Y hoy día empieza también la campaña, está buscando la unidad, la campaña, digamos, a las primarias. Con carajo no nos podemos separar. Samuel no puede dividir. No podemos, no, Samuel no está saliendo del carajazo, don Samuel. A ver, cuéntenos esa frase, porque sigue siendo utilizada 4 años después. A ver, ¿vos sabes qué es carajo? No es una mala palabra. No. De hecho, es hasta simpático, por eso le digo, ¿por qué lo utiliza? No, pero creo que es importante explicarlo a los televidentes. El carajo es una sección, la sección más alta del barco, de los barcos a vela. Y por eso cuando alguien era castigado, lo mandaban al carajo. Y era que se vaya a esa sección más complicada del barco. Entonces, después esta expresión se ha vuelto muy común y le da énfasis, le da mucha fuerza. Vos escuchas en las manifestaciones, escuchas en muchos lugares y no hay duda de que los jóvenes me identifican mucho con ese énfasis que yo le doy. Todavía en muchos lugares voy y me piden que repita la frase del carajo no me puedo morir. Entonces es sin duda una expresión que le da fuerza, que le da énfasis a lo que uno plantea. A ver, volvamos a nuestro tema. Usted ha sido probablemente el líder de la oposición que más ha insistido con el tema de la unidad. Lo viene haciendo no solamente de cara a esta elección, sino también ya lo ha hecho en la anterior. El 2014 ha tenido resultados en un momento complicado de la oposición, digamos que positivos, ¿no? Ha logrado lograr liderar Unidad Demócrata, que tiene una bancada importante, que finalmente es quien lidera la oposición. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué la oposición no está pudiendo lograr esa unidad, Samuel? Susana, nosotros venimos trabajando desde el año 2005 y estamos aquí. Recordarás que el año 2005 hubo otro partido que después se diluyó, después vino Manfred Reyes Villa, que a la semana de la elección se fue. No, nosotros estamos desde el 2005 defendiendo la democracia, defendiendo los valores democráticos y planteamos la unidad como algo esencial al proyecto político. Está claro de que nosotros tenemos una visión de la unidad, una visión de cómo debe ser. Creemos que por la experiencia justamente que hemos recogido a lo largo de los años, necesitamos un proyecto político que no sea electoral. Nosotros creemos que se debe hacer un proyecto político por lo menos de 10 años plazo, que considere la elección del 2019, 2020, 24, 25, que además ese proyecto político no sea caudillista. Creemos de que si criticamos tanto al actual presidente, no es la idea cambiar un caudillo por otro, cuando pueda ser más o menos ilustrado, sino que tenemos que cambiar el modelo político en nuestro país para que vayan mejor las cosas. Y cambiar el modelo político es hacer un proyecto de largo alcance, un proyecto político donde no haya reelección para nadie, eso creo que es fundamental, donde se respete la Constitución, donde se respete el voto. Entonces, desde ese punto de vista, inclusive nosotros creemos que debería haber una dirección colegiada, no una sola persona que dirija, sino que sean 3, 4 personas las que tomen las decisiones fundamentales, de manera que no caigamos en el caudillismo. Entonces, así vemos nosotros la unidad. Hemos estado conversando con diversas agrupaciones ciudadanas, partidos políticos. Sobre sus conversaciones, don Samuel, usted hace una entrevista hace poco en el programa No Mentirás, donde hace una declaración con una cuestión muy llamativa. Señala que había tenido una conversación personal con Carlos Mesa y que él le había dicho que prefería tirarse del Choqueyapu antes de ser candidato. La pregunta, Samuel, ¿fue usted muy crédulo? ¿Fue Mesa muy hábil para
hacer amagues, digamos, ¿no? Porque hoy, que ya prescrito, ¿no es cierto?, sabemos que la candidatura del señor Carlos Mesa está amarrada hacía un tiempo atrás. Susana, eso le tendrás que preguntar a él. Bueno, yo creo que tenemos un escenario nuevo donde él ha decidido ser candidato y yo no voy a entrar a revisar lo que ha hecho antes, ¿no es verdad? Entonces, esa es la situación. Con el tema de cara a las alianzas, que es un tema que se pone evidentemente sobre la mesa y que está a la vuelta de la esquina. Luis Revilla, a lo largo de este tiempo, no ha escondido su amistad con Rubén Costas, el 2014, Rubén Costas su aliado. Bueno, hasta el momento, ¿no? Siguen teniendo una bancada de Unidad Demócrata. Él ha llamado en una entrevista que le hacen en El Deber a la reflexión, digamos, a Carlos Mesa, indicándole que, bueno, sin un partido, sin una estructura partidaria, mucho no se puede avanzar. Yo coincido con Luis Revilla en ese punto, pero ha dicho una cosa más, don Samuel, que usted está fuera de esa unidad. Entonces, la pregunta, ¿a qué se debe esa distancia con Luis Revilla? ¿A qué usted le atribuiría esa declaración? No sé, Susana, nuevamente me preguntas qué piensa otra persona. Yo veo que la unidad va más allá de las personas, de los partidos, de los gustos de un líder u otro líder. Si queremos hacer unidad, si queremos pensar primero en el país, no tiene sentido entrar a que con este sí, con este no. Hay que pensar en grande la unidad. ¿Usted tiene algún tema con Luis Revilla? Porque es extraño, uno puede decir, yo voy a ver con quién me alío, ¿no? Pero ponerle nombre y apellido con quien no quiero. No, yo no tengo ningún problema con el señor Revilla. Bueno, voy a pasar un punto más personal, una pregunta bastante personal, que seguramente nos va a llevar a hablar de muchas otras cosas más, don Samuel. Y es una pregunta que en realidad yo le he sacado de redes sociales, y es, ¿por qué usted quiere ser presidente? Es decir, usted ha sido candidato el 2005, ha sido candidato el 2009, ha sido candidato el 2014. ¿Por qué Samuel Doria Medina quiere ser presidente? O sea, evidentemente la ruta, todo indicaría a que tengamos o a que en la papeleta no nos falte Samuel Doria Medina, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta, ¿por qué quiere ser presidente? ¿Para qué? A ver, Susana, yo soy una persona perseverante porque creo que cuando uno toma un proyecto, tiene que ser perseverante para tener éxito. Yo no soy de los que renuncio al primer problema, ¿no? Entonces, en la industria del cemento he estado más de 2 décadas. De ser una pequeña empresa en Viacha, la he vuelto la principal industria del país, una empresa que ha multiplicado su valor 600 veces. En el tema de los hoteles también siempre he pensado en grande. He convertido los hoteles, el Hotel Los Tajivos, no solamente el mejor hotel de Bolivia, sino uno de los mejores de Sudamérica. Últimamente he participado con un grupo de jóvenes a hacer una película como productor, y esa película va a estar en febrero compitiendo por un Oscar. Entonces soy una persona que pienso en grande, a lo que me meto. Y yo creo que Bolivia en este momento necesita que pensemos en grande. Ya no puede ser de que los bolivianos en el exterior nos identifiquen como cocaleros o como que tenemos algo que ver con la cocaína, porque lastimosamente esa es la visión que tienen de los bolivianos en este momento. Yo he visto en innumerables proyectos que si a los bolivianos se les da una oportunidad, pueden funcionar, pueden lograr igual que cualquier persona del mundo, pueden tener éxito. Entonces, yo tengo un proyecto para hacer Bolivia pensando en grande, para cambiar la situación de nuestro país. Yo he hecho muchos proyectos exitosos en nuestro país, sé que es posible hacerlo,
y por tanto considero que lo que yo puedo aportar es lo que necesita el país, salir de los problemas que tenemos actualmente y pensar Bolivia en grande y poder hacer que los bolivianos estemos orgullosos de nuestro país y que no se tomen las principales decisiones del país y del futuro en el Chapare, ¿no es verdad?, donde se produce coca y no sé qué más, sino que seamos un país que cuente, un país que resuelva sus principales problemas, que dé oportunidades. Entonces, yo no quiero ser presidente por un tema personal, sino quiero ser presidente para que los bolivianos tengan oportunidad, para que los bolivianos tengan sus emprendimientos. Yo tengo un proyecto para hacer cientos de miles de emprendimientos y yo conozco, yo he podido hacer eso en mi vida y estoy convencido de que lo que quieren las familias bolivianas es tener su propio emprendimiento, su propio negocio. Entonces, yo no creo que vamos a resolver los temas de nuestro país con más empresas públicas. Ese modelo no ha funcionado en la ex Unión Soviética, no ha funcionado en Europa del Este, no funciona en Venezuela. Entonces, por eso es de que yo tengo una visión distinta y además, no solamente es un discurso, están los antecedentes de lo que yo he hecho y lo que he podido lograr en la industria del cemento, miles de personas que han trabajado con educación, con excelente salud, con vivienda, con oportunidades, y así en cada uno de los lugares donde he participado, pensando en grande, he logrado sacar adelante. Y eso es lo que quiero hacer con mi país. Samuel, cualquiera que te escucharía ahora mismo dijera que eres, y que siempre has sido, porque no es un discurso distinto al que hayas venido teniendo, el candidato de la racionalidad económica. Ya desde el 2005 tú nos hacías una serie de advertencias en cada una de las campañas y sostenidamente a lo largo de todo lo que ha significado el tiempo de Evo Morales, y nos advertías sobre el tema de la economía. La economía podía atravesar problemas, etc. Sin embargo, hoy día en los datos, la economía boliviana sigue creciendo. ¿Hay algún tipo de reflexión sobre esa postura, sobre esa mirada que tuviste del crecimiento, del peligro que corría la economía en manos del gobierno del MAS? A ver, Susana, si revisamos someramente alguna información económica, efectivamente estamos creciendo, pero ese crecimiento se sostiene en endeudamiento externo. Es igual que si vos ganas 10 y te bajan a 8 y te prestes 3 y gastes mucho más. Eso es lo que está pasando con nuestro país. El país tiene menos ingresos porque ha caído el precio del gas, el precio de los minerales, y el país se está endeudando. Bueno, pero tiene menos ingresos en relación al 2014, no tiene menos ingresos en relación al 2015, al 2005. Sí, pero el problema es de que, por eso te decía, los últimos años estamos creciendo en base a deuda, nos estamos endeudando. Otro tema que es muy complicado y muy preocupante, hay un economista muy famoso, se llama Dornbusch, que ha hecho un estudio sobre la economía. El libro que ha hecho junto a un señor Edward se llama La macroeconomía del populismo. Y la preocupación que yo tengo, por ejemplo, es de que este famoso economista dice que una economía cae en el populismo cuando tiene 6 indicadores. Y el problema es que nosotros ya tenemos 4. ¿Cuáles son esos? Primero, déficits elevados. Este año vamos a tener por 4º año consecutivo un déficit de 7%. O sea, cada año gastamos un poco más de 2.000 millones de lo que tenemos. 2.000 millones de dólares estoy hablando. Segundo, cuando hay déficits, el otro problema que viene es que caen las reservas. El otro día el propio presidente Morales decía que le preocupa que las reservas sigan cayendo. Tercero, endeudamiento. Nuestro endeudamiento ya ha superado a la cantidad de reservas que tenemos. Cuarto, creciente incertidumbre económica. Solamente nos faltan 2 temas que ojalá nunca lleguemos. El tema de la inflación creciente y el tema del tipo de cambio creciente. Pero ya tenemos 4 de los 6 indicadores que tiene Venezuela.
Entonces, no estamos en la situación de Venezuela, pero estamos en ese camino. ¿Usted cree que la economía venezolana se puede comparar con la economía boliviana? No, te reitero, no estamos en la misma situación, pero estamos dirigiéndonos por ese camino. A ver, varias de sus campañas, en la que usted nuevamente es el candidato de la racionalidad económica, donde evidentemente saca todos estos gastos, pareciera que no corresponden con la percepción de la gente, ¿no? Primero que el número de empresas que se van creando, empresas unipersonales, etcétera, ha ido creciendo. Los datos así lo demuestran, ¿no es cierto? Y luego, todo aquello que reclame el ciudadano, ¿no es cierto?, no está vinculado necesariamente a temas económicos, está vinculado a otras cosas, a reclamos de valores, a los que usted también hace, que bueno, la democracia y qué sé yo. ¿Por qué la gente no tiene esta sensación de que estuviera viviendo en una crisis, don Samuel? Susana, si ves los últimos estudios, vas a ver la preocupación de la población, de las familias, de que la situación económica hacia adelante, la población no ve que va a mejorar. Un ejemplo muy concreto de lo que tú hablas, el doble aguinaldo. No hay duda, pues, que todos quieren recibir doble aguinaldo, pero para comenzar, eso le llega a una pequeña parte de la población. Sabemos que nuestra economía es 62% informal, o sea, seguramente un 38% va a recibir un doble aguinaldo, lo cual es pues motivo de satisfacción para los que van a recibir. Pero, por ejemplo, un dato que a mí me ha impresionado, si vos ves el informe de crecimiento de la economía, dice que este año la economía ha venido creciendo, en la agricultura un 7,5%. Pero si te fijas, ¿cuántos trabajadores de la agricultura van a recibir un doble aguinaldo? Porque son formales, van a recibir un 2%. Entonces, obviamente, si das un segundo aguinaldo, especialmente en el sector público, yo veía ayer en la prensa que el presidente Morales hablaba de que cada uno de sus ministros va a ser jefe de campaña de un departamento en estas próximas elecciones. Y paralelamente había un cuadrito donde decía que cada ministro y el presidente y vicepresidente van a recibir entre 8,000 y 10,000 dólares por el doble aguinaldo, el otro aguinaldo, sus sueldos en el mes de diciembre. Entonces, te reitero, me he encontrado con un amigo que me dice, pucha, interesante el doble aguinaldo, pero la mala noticia es que voy a tener que cerrar mi empresa el próximo año. ¿Usted va a tener que cerrar sus empresas? No, yo no, porque las empresas toman previsiones y no son empresas pequeñas. El problema es con las empresas pequeñas, las empresas que están empezando a avanzar, desarrollándose, esas son las empresas que preocupan y esos son los que han reclamado. Las empresas medianas, grandes, no van a tener seguramente problema, pero las empresas que están empezando a despegar, pequeños negocios familiares. Hoy día me comentaban una señora que tiene un pequeño restaurante que tiene 4 empleados. Ha decidido que va a cerrar su negocio porque pagar 4 dobles aguinaldos a sus empleados hace que se tenga que endeudar, imposible de seguir ese negocio. Me tengo que ir a un corte, don Samuel. Usted va a pagar doble aguinaldo, así que a sus trabajadores. Sí. Bueno, así que vale la pena trabajar con Samuel Doria Medina, que él sí paga doble aguinaldo. Quédese con nosotros. Volvemos. Aquí no te van a pagar. Esta casa no es hotel. Parece que aquí no vamos a pagar. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos en una entrevista a Samuel Doria Medina, presidente de Unidad Nacional. Samuel, el gobierno ha criticado ampliamente a la oposición por su falta de programa. Y como estamos en una época prácticamente ya electoral, yo te pediría que nos puedas exponer de manera muy breve, ¿no?,
la Bolivia que imaginarías gobernar? Con todo gusto, Susana. Sí, estaba recordando que hace 2 semanas estaba aquí el vicepresidente y comentaba de que habían hecho una gran red internacional de apoyo y que eso iba a servir para que Bolivia gane en La Haya. Increíble cómo esa red ha votado en contra, ¿no? 12 contra 3. Pero él también reclamaba y decía, no tienen propuestas, no tienen ninguna propuesta. Comencemos por el tema democrático. O sea, tenemos pues una gran diferencia en el hecho de que nosotros consideramos que se debe respetar la Constitución. Nos guste o no nos guste, mientras no se cambie la Constitución, hay que respetarla. La Constitución y las leyes. Ahí hay una diferencia muy grande con el actual gobierno. Segundo, ya lo decía anteriormente, creemos que no debe haber reelección. El tema de la reelección en nuestro país, en varias etapas de nuestra historia, nos ha causado problemas, disrupciones de los periodos democráticos. Entonces, ese tema de la reelección tenemos que eliminarlo de nuestras leyes, de nuestra Constitución. El respeto al voto. El respeto al voto es fundamental. Este es el primer gobierno en el periodo democrático que ya tiene 36 años que no respeta el voto del pueblo. Y eso es muy grave porque toda la población, todos los ciudadanos y ciudadanas, lo más importante que tienen es su voto. Y su voto lo usan cada 5 años para delegar la administración del país en una persona, en un grupo de personas. Pero que el actual gobierno crea que es dueño de ese voto y le niegue ya la validez de su voto a la población, eso afecta a la columna vertebral de la democracia. Está claro de que gracias a la unidad que se dio hace 36 años, ¿qué se hizo? Se mandó los tanques a los cuarteles y el pueblo llegó al poder con nuestra democracia. Entonces, esa es una diferencia fundamental que tenemos con el actual gobierno y esa historia del Tribunal Constitucional, que 5 personas cambian lo que votaron millones de bolivianos, es inadmisible y eso afecta profundamente a nuestra democracia. Entonces, esa es una diferencia muy, muy grande de cómo se ve la democracia, cómo se percibe la organización política de nuestro país. En materia económica, Susana, yo te diría, está claro que en economía no se pueden hacer cambios abruptos, cambios de la noche a la mañana. El próximo gobierno seguramente va a tener que ir haciendo cambios muy pequeños que se verificarán en el curso de la gestión. Por ejemplo, vamos a tener que seguir dependiendo unos años más de la exportación de gas, de minerales, pero es pues fundamental que una parte de esos recursos se destinen a apoyar otro tipo de actividades que no tengan que ver con las materias primas, que den valor agregado. Un solo ejemplo te doy, el tema de la energía. Durante este gobierno se han generado grandes proyectos de energía que incluso no tienen ni mercado. Tenemos un exceso de oferta de energía muy grande en este momento, pero toda energía que depende del gas, son plantas termoeléctricas. La producción de energía sostenible, que podría ser otra fuente de recursos para el país, es mínima. Se podían haber hecho proyectos hídricos, proyectos eólicos, proyectos de energía solar, pero lo que se ha hecho no alcanza al 1% del consumo, ¿no? Entonces, habrá que cambiar el eje extractivista de nuestra economía, apoyando a actividades que den valor agregado, a actividades industriales, y la diferencia más grande, el tema de las empresas públicas. Este gobierno ha hecho muchas empresas públicas donde parecería que les interesa solamente comprar la fábrica, pero no les interesa que funcione. Ejemplo,
el ingenio azucarero de San Buenaventura ha costado el doble de lo que ha costado el ingenio de Aguaí en términos de precio por tonelada. Han terminado San Buenaventura y recién se han dado cuenta que no hay caña. Van 3 años que produce al 5% de su capacidad instalada. Es como que la planta funcionaría 1 hora y media cada día y estaría 23 horas y media parada. No hay duda de que debe ser el azúcar más caro del mundo y debe generar grandes pérdidas que generan déficit. Y así hay muchos ejemplos. Don Samuel, yo 2 puntos sobre lo que me acaba de contestar. Sin ánimo de generar molestias de ningún tipo personal, por supuesto, pero creo que es una pregunta necesaria. Usted ha señalado, este es un estado que ha creado más de un centenar de empresas, y ahí usted tiene el estigma de privatizador, es decir, hemos leído varias de sus declaraciones, a lo largo de la década, fundamentalmente de los 90. Esta idea de privatizar estas empresas, en caso de usted llegar al gobierno, ¿las privatizaría o esta idea sería más flexible? ¿Cómo, digamos, en caso Samuel Doria Medina presidente, mañana tiene las 100 empresas ahí puestas, ¿qué hace con ellas? A ver, Susana, muy claramente, comenzando de las más importantes, YPFB, la haría funcionar como funcionaba Soboce. Bien. ¿Qué ha hecho este gobierno? 10 presidentes. ¿En manos privadas? No, YPFB como en manos privadas. YPFB ha tenido 10 presidentes en los últimos 12 años. Varios de ellos en la cárcel con procesos. No es que ha sido mala suerte, los mandan a robar, los mandan a asaltar el Estado. Entonces, se puede tener empresas públicas que funcionen bien. Por eso, no creas que las privatizaría. YPFB la haría funcionar tan bien y tan eficientemente como Soboce. Lo que digo es que no podemos seguir invirtiendo hacia adelante en más empresas públicas. Ese modelo no funciona. Pero tenemos empresas como YPFB y como ENDE que son fundamentales. Otra cosa, claro, tenemos las empresas fundamentales, YPFB y ENDE. Bueno, hay un apartado de la Constitución también que las cuida de la privatización. Pero tenemos otras, ¿no?, que son de mediana escala y otras de pequeña escala. Y entonces se lo pregunto honestamente porque creo que es una respuesta honesta que también hay que darle al público que nos ve. ¿Qué haría con esas empresas? Pero primero creo que para ser honestos, el actual gobierno me trata de mostrar como si yo hubiera hecho algo con las empresas estratégicas. Y yo no he participado en el gobierno de Sánchez de Lozada y no he tenido nada que ver con la venta a extranjeros de las empresas estratégicas. Cuando yo he sido ministro hace 27 años, ¿qué se ha hecho? Se decidió transferir al sector privado las empresas de las corporaciones de desarrollo, que eran empresas que se habían hecho con el objeto de, en el futuro, transferirlas al sector privado. Para eso se hicieron. El ejemplo más claro para desvirtuar todos estos temas, Guavirá. El ingenio azucarero Guavirá era de la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz. Era una empresa donde robaban todos los partidos. Tanto es así que se hizo una auditoría y habían desaparecido 20.000 toneladas. Y la explicación de los administradores era que vinieron unas abejas y se llevaron el azúcar. Y todos decían, ¿qué abejas tan eficientes? Porque se llevaron los saquillos más. Bueno, esa era la situación del ingenio azucarero Guavirá. ¿Qué es lo que hice yo? Y estoy orgulloso de lo que hice. Transferimos esa empresa a los trabajadores de Guavirá y a los productores de caña. ¿Qué es Guavirá hoy en día? Guavirá es la empresa más exitosa del norte cruceño. No solamente produce azúcar, ahora produce 10 veces más azúcar de lo que producía antes. Exporta alcohol, produce energía, produce ron, produce una cantidad de nuevos productos. Entonces, no hay que confundir lo que vino el siguiente gobierno de Sánchez de Lozada y que vendió a los extranjeros las empresas estratégicas. Yo fui un opositor a ese gobierno. Está claro de que de las empresas de las corporaciones, ni una sola se vendió a extranjeros.
Entonces, creo que es bueno aclarar esos temas. De aquí en adelante, no insistir con empresas públicas, pero yo las voy a hacer funcionar bien. Yo sé cómo se hace funcionar bien una empresa. Otro tema. O sea, las distintas oposiciones critican muchas actitudes del gobierno y sobre todo las formas, ¿no? Y bueno, está bien. Pero quien nos ve, la gente, quien nos ve, quien vota, ¿no? Más allá de críticas sobre formas, necesita ciertas certezas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, una certeza es la que usted acaba de decir: yo voy a hacer funcionar las empresas estatales. No creo ninguna más, pero hago funcionar todas las que existen, ¿no? Otra, que usted hace una declaración en la elección del 2014 que incluso generó molestia en mucha de la población, si uno se rige a encuestas y estudios que habían en ese momento, y es el famoso 50-50. ¿Qué haría usted con el tema de la nacionalización? ¿Qué piensa? ¿Flexibiliza esa propuesta que tenía? ¿Se reafirma en esa propuesta? A ver, ¿qué dice don Samuel? A ver, lo que se llama nacionalización, que es cobrarles más impuestos a las empresas productoras de gas y petróleo, obviamente que ha sido un paso positivo. Yo fui uno de los primeros en plantear el incremento de los impuestos, y eso está registrado en la prensa. Y eso es positivo, es bueno, nos ha permitido tener más ingresos, dar bonos, eso desde luego que hay que defenderlo. Pero ahora que mencionas el tema de esa cifra 50-50, ¿tú sabías que en este momento el país se queda con menos de 50 y las empresas extranjeras se llevan más del 50? Entonces, ese fue un fake news de hace varios años, porque en este momento las empresas petroleras, con el reconocimiento de costos y demás, se llevan más del 50%. En el proceso de explotación, ¿no? De exploración, perdón. No. En toda la cadena. Pero desde luego. Entonces, claramente, si vos ves cuánto se saca, cuánto se llevan las empresas, se llevan más del 50%. Esa postura del 2006 en la prensa, del 1 de mayo del 2006, digamos, el 2 de mayo del 2006, si alguien tuvo observaciones a la nacionalización, fue usted. ¿Qué piensa ahora, 12 años después? A ver, no es que tuve observaciones a la nacionalización. Si revisamos la historia, claramente fue la ley que promulgó Romando Bacadíes la que subía los impuestos, la que creaba el IDH. Entonces, eso es lo central, eso es lo que explica la mayor cantidad de ingresos para el país. Se hicieron shows, se hicieron muchas cosas, como hemos visto el otro día, ¿no? Bien que me recuerdas, Airbnb, gran show, y sigue siendo extranjera. Y el Estado poniendo plata y invirtiendo en una empresa extranjera, y nos han hecho creer que habían nacionalizado. A ese tipo de cosas es a las que yo me opongo. Pero quisiera que me dejes terminar. ¿Por qué digo que no tiene sentido seguir poniendo ese tipo de empresas públicas que generan un gasto terrible, que generan pérdidas? Porque justamente ese es el problema central en este gobierno. Gran cantidad de recursos destinan a hacer ese tipo de empresas y no hay recursos para la salud, no hay recursos para la educación, no hay recursos para la justicia. Entonces, tenemos que darle un rol mucho más importante a los emprendedores, facilitar a los emprendedores. Has visto, en esta semana salía la cantidad de trámites que se tiene que hacer para hacer un emprendimiento en Bolivia, la cantidad de días o meses que hay que destinarle para hacer un emprendimiento. Ese tipo de cosas hay que eliminar, que se apoye a los emprendedores. Que puedan haber una serie de incentivos para los emprendimientos, y ellos son los que van a diversificar la economía, ellos son los que le van a dar valor agregado a una serie de materias primas, lo que no hace el Estado. Entonces yo creo que es fundamental tener claro en la economía apoyo a los emprendedores, y los recursos que el Estado ya no va a gastar en hacer empresas públicas, destinarlos a la salud,
a la educación, a la justicia en el país. Pero los excedentes que generan las empresas públicas pagan educación, pagan bonos, pagan el bono Susana, del Juancito Pinto, pagan el bono de la maternidad. Es algunas empresas generan excedentes. Las empresas monopólicas generan excedentes, no hay duda. Pese a la corrupción que se da en esas empresas, hay un excedente. Pero si vos te fijas, el otro día justamente había una controversia de que se ha aumentado el crédito a las empresas públicas. Crédito a empresas que generan pérdidas. Entonces, uno de los mayores componentes del déficit es justamente ese tipo de recursos que tienen empresas que no están dando utilidades. Hay una lista larga. Lastimosamente este gobierno va a dejar hay algunas que, unos elefantes blancos terribles, ¿no? Hay algunas de las empresas, don Samuel, haciendo una revisión de datos, hace unas 4 semanas justamente hicimos un programa, 5 semanas tal vez, de empresas públicas, unas que están en equilibrio, ¿no? Entonces, que no te generan pérdidas, tampoco te generan utilidades. ¿Qué se hace con esas empresas? Bueno, habrá que analizar caso por caso, pero hay cosas terribles, Susana. Por ejemplo, se ha hecho una fábrica de vidrio en Sudáñez, en Chuquisaca. Se ha invertido como 55 millones de dólares, se ha terminado en diciembre y recién se han dado cuenta que no hay energía en esa zona, que no hay gas. Imagínate las pérdidas que le generan al país. Es inadmisible que se hagan inversiones tan importantes sin considerar estudios de mercado. La más grave es la de la fábrica de fertilizantes, ¿no? Una inversión de $1.000 millones se ha inaugurado en septiembre y hasta ahora no hay resultados, no veo, o sea, que mantenimiento, que se para, que no funciona, no tienen dónde almacenar el producto, no tienen mercado. O sea, hacen muchas empresas sin pensar en el mercado. Antes de hacer un proyecto, lo fundamental, el paso número 1, es verificar el mercado. Si hay mercado, se hace una empresa, pero aquí no. Yo recuerdo haber escuchado al gerente del ingeniero azucarero que dice, el estudio decía que no hay que hacer, pero fue una decisión política. Ese es el problema, de que se toman una serie de decisiones que no tienen un estudio, algo que respalde y que al final llevan a ese tipo de situación. Su militancia en el neoliberalismo puro, ¿usted lo considera un error en su carrera política? ¿Pero de dónde te sacas mi militancia en el neoliberalismo? Por sus declaraciones en el 2000, por sus declaraciones en prensa de la década de los 90, de ahí. Si yo fuera un neoliberalista puro, como quieres definirme, te diría, pues, no creo en que haya ni una empresa pública, y no ese es el caso. Te diría el mercado y que no interfiera el Estado. Yo creo que el Estado tiene que regular la actividad económica. Creo que se tienen que cobrar impuestos. Pero lo que hace este gobierno, que ya es un terrorismo impositivo, no estoy de acuerdo. Entonces, no porque te diga cobran demasiados impuestos, cobran impuestos que no hay para financiar sus gastos, me vas a decir de que no creo en los impuestos, ¿no? Creo que la economía de mercado es importante, ¿Usted creería pero que, con regulación. digamos, si usted gobernaría, bajaría los impuestos? No es cuestión de bajar, Susana, sino a los administradores tributarios les fijan unas metas que tienen que cumplir sí o sí. Y por eso vemos una serie de atropellos, una serie de elementos que hacen que muchos productores tengan que cerrar su actividad por la actitud de la administración tributaria. A ver, en todas las entrevistas que pretendemos hacer en esta casa, no es hotel, a todos los precandidatos, vamos a ponerlo así, creo que es necesario preguntarles sobre el mar, ¿no? Primero, ¿cuál es su lectura? Al iniciar el bloque comentaba algo al respecto, quisiera que desarrolle eso. ¿Y qué piensa que deberíamos hacer en el futuro? ¿Qué piensa que es lo que el Estado debería hacer en el futuro? A ver, primero creo que lo que ha hecho este gobierno es muy lamentable.
se ha ocupado mucho más de utilizar políticamente, de la propaganda, que de los argumentos jurídicos, ¿no? O sea, es increíble cómo 12-3 de manera contundente han rechazado tal vez uno de los últimos caminos jurídicos para el reclamo de nuestra salida al mar. Es lamentable, el semanario Época, veía el otro día, sacó anticipadamente ya su edición, habían impreso 200.000 ejemplares, mostrando un triunfo solo del presidente. Se han ocupado más de ese tipo de cosas, de hacer banderas de no sé cuántos kilómetros y demás, y no de lo importante, ¿no? Entonces, yo creo que ahora el presidente mandando cartitas al presidente de Chile, antes de haber discutido, en algún momento veían con expresidentes, ex cancilleres, pero ahora primero les manda cartas a los chilenos y después dice que los va a convocar a estas ex autoridades. Entonces, ese tema ha sido mal manejado, muy mal manejado. Lastimosamente lo que cuenta en la vida son los resultados. Y los chilenos, he escuchado al expresidente Lagos, decía ese tema está cerrado, ya no se habla más. Y seguramente nos va a costar mucho volver a poner ese tema en la agenda por la respuesta que nos va a dar Chile, ¿no? Y además yo creo que este gobierno poco ya tiene que hacer en ese tema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que cambiar de enfoque. Hemos estado en un enfoque donde era una especie de juego de suma cero. Gana uno, pierde el otro, o gana el otro, pierde uno. Y con ese juego yo creo que no vamos a poder avanzar. Yo creo que tenemos que entrar a una nueva lógica, ganar, ganar. O sea, tenemos que hacer propuestas donde, por ejemplo, ahora se ha puesto en actualidad el tema de Hilo. Cuando logramos un puerto en Hilo, una salida hace 26 años, ¿qué les ofrecimos a los peruanos? Les ofrecimos que ellos podían tener las mismas facilidades en el Atlántico, ¿no es verdad? Esa fue una solución hace 26 años en una lógica diferente. Porque además está claro que nuestro país necesita salir a ambos océanos, no solamente al Pacífico. Definitivamente para la paz el Pacífico es fundamental y tenemos que mejorar nuestras salidas a través de los puertos chilenos y de los puertos peruanos. Ayer por primera vez se ha dado un paso de que llega una carga importante para unos empresarios cochabambinos. Va a tomar mucho tiempo, muchos recursos, que una parte más importante de la carga boliviana llegue a través de Hilo. Y ahí vamos a tener un mejor escenario de negociación con Chile. Si tenemos más de la mitad de nuestra carga que viene por Hilo, que no es fácil porque los barcos no van a Hilo, ¿no es verdad? Pero eso con el tiempo nos puede permitir una mejor posición de negociación con Chile para los puertos del Pacífico. Yo estaría ya en el acuerdo del Pacífico. Creo que es fundamental estar en toda esa lógica. Y paralelamente, este gobierno ha dejado de lado la salida al Atlántico, todo el tema de Puerto Bush. No es una inversión muy grande y podíamos estar también saliendo con mucha mayor proporción de la carga que se origina en Santa Cruz y que llega a Santa Cruz a través del Atlántico. Entonces, un enfoque diferente, un enfoque ganar-ganar, donde podamos tener una negociación para que Bolivia sea lo que decía Jaime Mendoza, un país de contactos. Ahora tenemos la economía cruceña, una economía como de 10.000 millones de dólares, la economía de La Paz y el Alto, de alrededor de otros 10.000 millones de dólares, y podríamos generar que Bolivia sea el país de los contactos y que podamos resolver a todos los que producen en Brasil y que quieren llevar hacia el Asia a través de Bolivia. Y a todos los que están en el lado del Pacífico que quieren ir al Atlántico, también podríamos generar una serie de posibilidades de manejo. Para eso es necesario hacer puertos secos. Por ejemplo, me he enterado de que el puerto más grande del mundo, que es Shanghái, tiene 30 puertos secos.
Los orureños vienen reclamando de que se haga un puerto seco. Sáqueme de mi ignorancia, ¿qué es un puerto seco? Un puerto seco es un lugar en la tierra donde hay posibilidades de almacenar, donde se facilita todos los trámites, de manera tal de que cuando vos tengas ya tu carga en el puerto seco, va directamente hacia el puerto en el océano y se simplifica y se facilita, porque esa idea que ya es arcaica de llegar al puerto de Arica y recién hacer los trámites, genera una serie de atrasos, problemas, colas de miles de camiones. Imagínate si tuviéramos varios puertos secos donde se resuelven esos temas de manera tal que la carga fluya mucho más fácilmente. Ese tipo de cosas nuevas tenemos que hacer. Una propuesta ganar. ¿Dónde gana Chile? Bueno, ahí, por eso te daba el ejemplo. Con Hilo, hace 26 años, se les propuso al gobierno del Perú que nos den un puerto y que nosotros le dábamos un puerto de salida al Atlántico. Para los peruanos fue atractivo, por eso se firmó en esa oportunidad. Tendremos que tener la capacidad de ver soluciones donde nosotros mejoremos nuestra posición en el Océano Pacífico, pero también que les ofrezcamos a los vecinos algo que sea atractivo para ellos. Porque en la lógica del juego de suma cero y la visión solamente hacia el pasado, no vamos a avanzar. A ver, ya me voy quedando sin tiempo, pero quiero entrar a otro plano de afinidades. Quiero hablar de los vecinos, justamente. La oposición boliviana apoyó mucho a los proyectos antiizquierda, digamos, por ponerle un nombre, que enfrentaban a quienes lideraban el socialismo del siglo XXI, ¿no? En el caso de Argentina, Macri recibió mucho apoyo de la población boliviana. De hecho, usted ha estado allá con Macri, se ha reunido, ha sido parte de los festejos de su victoria. Hoy la Argentina se encuentra en una situación de crisis, una crisis muy dura. ¿Usted siente, don Samuel, que se equivocó frente a su postura con Macri? No, yo he sido crítico con lo que ha hecho Macri. Efectivamente, cuando él ganó la elección, yo estuve allá, estuve con él, pero ya lo que ha hecho su gobierno no es mi responsabilidad. Está claro que yo he sido crítico, yo creo que él cometió un error garrafal, porque en la Argentina había un tema muy importante con los impuestos a la exportación. Como Argentina exporta una gran cantidad de productos, el impuesto a los exportadores o las retenciones a los exportadores hacía una masa muy grande de billones de dólares. Y Macri entra y a los 2 días elimina ese impuesto con la idea de que los empresarios, los grandes empresarios argentinos, iban a reinvertir y iban a generar actividad de empleo. ¿Qué hacen los grandes empresarios argentinos? Ese dinero se lo llevan fuera. Entonces, yo creo que cometió un gran error. Primero, porque no acordó qué es lo que se iba a hacer con esos empresarios. Debería haber habido un sistema de incentivos para los que invertían. Y por otra parte, es como si en Bolivia uno quisiera hablar solamente con los empresarios cruceños y no quiera hablar con los empresarios salteños, que son una realidad. En la Argentina también hay otro sector de empresarios que el presidente Macri no los tomó en cuenta. Y el otro tema es su idea del gradualismo, ¿no? La Argentina es un país que hace 100 años está en el tema de la especulación, del tipo de cambio. Entonces, pensar que le va a ganar a los especuladores fue un error, y yo lo he dicho de manera pública. Lamento que haya cometido esos errores, pero bueno, la Argentina con mucha dificultad considero que va a salir de la terrible situación que le dejaron los famosos socialistas del siglo XXI. ¿Qué opina de Bolsonaro? Bolsonaro, está claro de que como con muchas personas uno podrá estar de acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo en muchas, ¿no? O sea, podré estar de acuerdo en su lucha contra la corrupción, que yo creo que ese es el elemento central
que ha hecho que él triunfe en el Brasil. Podré estar de acuerdo con una economía más de mercado en ese país, pero no estoy de acuerdo con sus posturas homofóbicas, con sus posturas contra las mujeres, contra las personas de color. Yo creo que hay que separar muy bien esas cosas. Uh-huh. Y bueno, para ir cerrando este bloque, que es el más grande del programa, y a venir con la parte de conclusiones, yo le quiero preguntar, Samuel, si mañana el votante tuviera que tomar una decisión entre usted y Carlos Mesa, ¿cuáles serían las diferencias que el votante debería considerar? Entre usted y Rubén Costas, ¿cuáles son las diferencias que debería considerar? A ver, Susana, yo puedo hablar de lo que yo puedo hacer, pero no puedo hablar de lo que otros pueden hacer. Tendrás que invitarlos a tu programa y preguntarles lo que van a hacer, ¿no es verdad? Pero yo le voy a preguntar las diferencias a don Carlos Mesa con usted. Les reitero, yo soy una persona que tiene toda una vida de trabajo y yo pienso en grande. A todos los proyectos en los que he participado, entré a una industria de cemento que tenía un valor de mercado de $1 millón. Después de algo más de 20 años, esa misma industria valía 600 millones. Pensar en grande es algo que sé hacer. He entrado a otros negocios, otras actividades, generando mucho empleo, generando impuestos para el país, generando buenas condiciones para la gente que trabaja conmigo, y hemos tenido resultados que muestran que se puede pensar en grande y que se puede tener resultados. Lo mismo en el poco recorrido público que he tenido. Unidad Nacional ha participado en 2 municipios. El que se puede ver tal vez con mayor claridad porque ya ha terminado es el municipio de Viacha. Nosotros ganamos el municipio de Viacha. Viacha era una pequeña ciudad de 25,000 habitantes. Tuvimos un excelente alcalde, lo apoyamos en la gestión, y hoy en día Viacha es una ciudad de más de 100,000 habitantes, tiene 2 hospitales, tiene 108 unidades educativas, tiene universidad, pero más que todo, en Viacha hay oportunidades económicas. En Viacha han surgido como 30 fábricas de ladrillo que exportan al Perú, que generan actividad, que generan transporte, empleo, no solamente la fábrica de cemento. Viacha tiene mejores avenidas que muchas capitales de departamento, porque en su momento se dijo, no, pues si hay una fábrica de cemento ahí, Viacha tiene que tener todas sus calles de cemento. No sé si ha sido alguna vez por Viacha, pero es muy interesante ver cómo se ha transformado. Gracias a ese municipio fue un ingeniero, el ingeniero Lamas, el alcalde, que logró cambiar esa ciudad y que tiene una infraestructura muy completa. Lo mismo en la Ciudad del Alto. En la Ciudad del Alto, Soledad, además Soledad Chapetón, que es la única mujer que es un dirigente o una dirigente principal de un partido político. Ningún partido político en Bolivia tiene a una mujer como la vicepresidente. Yo soy presidente, ella es vicepresidente del partido y no es de adorno. Prueba clara es que es la alcaldesa de la segunda ciudad más importante de nuestro país, y en su gestión se ha aumentado de lo que era una ejecución presupuestaria promedio del 50% a un 85%. Y esa ciudad está cambiando pese a que recibe menos recursos que Cochabamba y tiene el doble de población que Cochabamba, por ejemplo. Soledad Chapetón va a concluir en algunos meses la terminal de buses más importante de Sudamérica. Va a tener la alcaldía más moderna de nuestro país y se puede ver muy claramente, tiene la mejor unidad de bomberos del país, tiene una serie de elementos de infraestructura que no tienen otras ciudades del país. Un solo elemento para terminar en la alcaldía de Viacha, el tema de seguridad ciudadana. Era
un problema central, la seguridad ciudadana, cuando Soledad llegó a la alcaldía. Y me comentaba Soledad de que justamente este año se va a terminar de poner cámaras en todas las escuelas de Viacha, porque obviamente para una familia la principal preocupación son los niños, los hijos. Todas las escuelas de Viacha, ninguna otra ciudad del país hasta diciembre va a tener cámaras para controlar el ingreso, la salida en los colegios. Una serie de elementos que han hecho que la ciudad de Viacha sea ejemplo para La Paz y para otras alcaldías del país en el tema de seguridad. Básicamente, don Samuel, me tengo que ir ya a un corte. Estaríamos hablando de que usted lo que le ofrece de alguna manera al votante, ¿no?, es capacidad de administrar. Pensar en grande Bolivia. Donde hemos estado, hemos pensado en grande y hemos hecho proyectos exitosos, proyectos importantes. ¿Para quién? Para la población, para hombres, mujeres. Lo que ahora ofrezco es que yo sé pensar en grande Bolivia y transformar Bolivia para que los bolivianos estemos orgullosos de lo que hace el país. Ya no nos clasifiquen como los del país de la coca. Nos venimos con las conclusiones. Quédese en esta casa, nuestro hotel. Seguimos con la entrevista a Samuel Doria Medina. Volvemos a esta casa, nuestro hotel, y a la parte final. Don Samuel Doria Medina, agradecerle por haber venido esta noche a esta casa, a nuestro hotel, habernos dado regalado su tiempo, haber contestado amablemente todas las preguntas. Y yo tengo una final. ¿Va a ser o no va a ser candidato? ¿Cómo es? Susana, está absolutamente claro de que yo vengo trabajando por el país desde hace muchos años. Nunca me he ido del país, nunca me he apartado del destino del país, y lo he dicho muy claramente. Yo voy a trabajar, voy a participar en las primarias y claramente evaluaremos pues en el mes de enero cómo nos va en esas elecciones primarias, y porque yo lo he dicho muy claramente, yo voy a competir, creo que lo que yo sé hacer puede ser muy útil para el país. Vienen tiempos difíciles y se necesita firmeza, se necesita decisión. Yo no soy el que se corre o el que renuncia cuando aparece el primer problema. Entonces, evaluaremos, voy a trabajar activamente, voy a hacer conocer mi propuesta, y en el mes de enero veremos si tengo el respaldo o si hay otro que tiene más respaldo. Está claro de que la unidad es fundamental, y que así como sabemos que en la próxima elección no sabemos todavía quién será el candidato del MAS, si será Evo o será otro, si cumplen la ley, pero va a ser uno. Y es fundamental también que en los que no comulgamos con el MAS haya un candidato. 2014, antes de irnos, ya tenemos que ir cerrando, pero yo tengo una pregunta. El 2014 usted apostaba a la unidad, hubo el tema de lo que se logró, que fue la unidad posible, le llamaron, ¿no? ¿Usted puede pensar que este escenario vuelva a repetirse en el marco de que haya, no sé, proyectos, programas que no logren encontrarse, porque es una diversidad de oposiciones? Estamos trabajando. Yo sé que la unidad ideal es muy difícil, no creo que hay que buscar la unidad ideal, pero la unidad posible, soy optimista de que se va a lograr. Muchísimas gracias, don Samuel. Muchas gracias por haber estado esta noche en esta casa, en nuestro hotel. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Quédese con la programación de ATV. Sigue Deporte Total. Muy buenas noches.